Nos vamos a un tema que hace días queríamos analizar, queríamos abordar nuevamente porque se genera judicialización en los cobros de las mensualidades en colegios particulares. Centro de Padres y Apoderados han ido a los tribunales, particularmente a la Corte de Apelaciones en Temuco. Ya son dos colegios que están en esa misma línea y donde se ha aceptado de forma, eso hay que hacerlo claro, el énfasis, los recursos que se han presentado. Ahora habrá que verlos de fondo, pero nos interesa poder analizar este tema con Nelson Pinilla, director del Colegio Montessori, pero que además es integrante de esta asociación de sostenedores de colegios particulares en Temuco. Director, ya lo estamos viendo en pantalla, un gusto en saludarlo. Muy buenas tardes. Hola Miguel Ángel, buenas tardes, un gusto también. Bueno, ¿cómo están viendo esto? ¿Pareciera que el camino de los tribunales está siendo la solución o no hay conversación definitivamente con los padres y apoderados en estos colegios? Miguel Ángel, bueno, es desafortunado que los temas educacionales tengan que resolverse en los tribunales, porque efectivamente estamos en una emergencia a nivel del mundo y naturalmente de nuestro país. Y se esperaría que en el sector educación hubiera mucho diálogo, mucha conversación, hubiera mucha empatía y que los problemas se resolvieran al interior de las unidades educativas y se buscaran soluciones. Tengo constancia que eso ocurre en la mayoría, por no decir todos los colegios. Se están dando las facilidades a los apoderados, se comprende que hay una situación que es sanitaria, pero que también genera dificultades económicas, y en ese sentido yo creo que los colegios en general están acogiendo la solicitud de los padres, Miguel Ángel. En ese aspecto, ¿cuál es la principal preocupación? Yo entiendo que el momento que se vive con empresas que están paralizadas y que no hay posibilidades aún de poder retomar el ámbito económico. Hay gente que o fue despedida y otra que está con esta suspensión de sus contratos temporalmente. Claro, se hace complicado el presupuesto de la familia, del hogar, para responder a estos compromisos. La idea es que haya flexibilidad, que pueda haber la posibilidad de pagar más adelante. ¿Cómo se enfrentan los temas estos? Sí, sin duda. En general, Miguel Ángel, hay 3 vías de apoyo a la familia que tienen dificultades de carácter económico, que esperamos que ojalá sean todas transitorias. Y en ese sentido, una vía es la prórroga de sus cuotas de escolaridad. Una segunda opción es producir una rebaja de la cuota de escolaridad mientras existan estas dificultades económicas, mientras se mantengan en el tiempo. Y una tercera posibilidad es la exhibición por determinados meses o por el resto del año, si fuese necesario. Pero entiendo que todos los colegios están dando esas 3 opciones a las familias con problemas económicos. Ahora, desde la perspectiva colegio, Miguel Ángel, cada colegio ha presupuestado el año. En consecuencia, se contraen muchos compromisos de renovación de equipos tecnológicos, de infraestructura, de construcción de nueva infraestructura, y estas cosas se están viendo dificultadas en este instante. Los presupuestos empiezan a flaquear en Miguel Ángel. Claro, pero me decía una amiga que tiene sus hijos en un colegio particular, me decía, la verdad es que yo no pagué, la verdad es que yo cuando hice el contrato de educación de mis hijos no consideré que le estuvieran haciendo educación virtual, clases virtuales. Eso no es el compromiso que tengo yo con el colegio y eso es lo que nosotros reclamamos. Miguel Ángel, pero es que hay que tener claro que estamos en una situación de emergencia. No estamos en una situación normal. Consecuentemente, eso ha afectado los procesos educacionales y también estamos con soluciones de emergencia a las cuales el Ministerio de Educación nos ha pedido acceder. Y esa educación remota, el aprendizaje remoto, los planes remotos, los estamos llevando adelante con mucha responsabilidad. Esto es en general.
con gran esfuerzo de todos los profesores, de todos los docentes, que no estábamos preparados para una emergencia semejante. Entonces, no hay que convertir una emergencia en catástrofe. Y desde esa perspectiva, evidentemente que cada unidad educativa ha ido mejorando sus planes remotos en el tiempo, pero tiene que haber de parte de los padres comprensión. No estábamos los docentes ni el sistema educativo en general preparados para un aprendizaje remoto, sí clases presenciales. Y el aprendizaje remoto genera extraordinariamente más trabajo a todos los docentes y directivos de los establecimientos educacionales. Se duplica o triplica el trabajo, Miguel Ángel. Comprensible absolutamente. Está el tema esto de que hay gente que ha pagado el año completo, están esas consideraciones también, y que claramente ahí podría entrarse a decir, señor, yo pagué por A y usted me está presentando B, por mucho que sea un tema en que ustedes no tienen ninguna responsabilidad. Ese es el primer caso, porque esto me lo planteó un amigo y me dijo, yo creo que esa persona sí podría entrar a reclamar algo más, pero ¿quién está pagando por cuotas y que ahora en el fondo dice no quiero pagar porque no era lo que había? Está un poco más complicado porque, como usted bien dice, para que esa persona tenga sus hijos en el colegio, el que eligió, ustedes debieron hacer una selección y dejar otros fuera. Planificarse por una cantidad de alumnos, considerando a los niños de esta persona. Entonces, es un tema distinto aparentemente. Miguel Ángel, dos o tres cuestiones. En primer lugar, el sector que yo represento no es el particular pagado, sino es el particular subvencionado y también subvencionado con financiamiento compartido. Entonces, allí tengo propiedad de opinar. Muy bien. Respecto de otro planteamiento, el trabajo en educación no es un trabajo mensual. El convenio, el contrato, el compromiso que se hace con los padres no es por meses, es anual. Y para efectos prácticos de comodidad de la familia, ese pago no se hace anual, sino que se divide 10 en 11 o en 12 cuotas. Pero por lo tanto, no hay anual. que confundir que porque estemos... Y el Ministerio de Educación así lo ha reafirmado, y también la Superintendencia de Educación. El contrato es anual. Perfecto, perfecto. Me queda claro la explicación. Mire, me pregunta Sergio Patricio Martínez si le pueden preguntar al señor Pinilla si tiene conocimiento si el gobierno llamó a estos colegios a retomar sus funciones el próximo 11 de mayo y si no lo hacen, arriesgan la subvención. Esto ocurrió en Santiago, dice, si usted tiene algún antecedente acá. Hasta el día de ayer, en que tuve reunión con el directorio nacional de nuestra asociación gremial, no teníamos antecedentes de que en ningún lugar de Chile se hubiera llamado a reintegrarse a clases. Lo que sí sabemos es que cuando ocurra aquello, se hará con el máximo de flexibilidad. Y esta flexibilidad estará radicada en las distintas regiones del país, en las distintas comunas del país e incluso en los propios establecimientos educacionales, para que según la realidad que es particular de cada uno de nosotros, de nuestros establecimientos, definamos las estrategias del regreso a clase. Pero hasta ayer en la tarde no había en ninguna región llamado a reintegrarse a clase. Ahora, en eso hubo bastante polémica, porque en un instante se pensó, y el propio presidente de la República dijo, vamos a iniciar en forma gradual el retorno a las actividades normales del año escolar. Sin embargo, aparentemente después la situación se vuelve atrás en orden a señalar de que la situación de salud del país no estaba en condiciones de hacer esto. Y ahora hay un pie más atrás porque estamos en esta gran batalla de Santiago, han dicho las autoridades, particularmente el ministro de Salud. Por lo tanto, pareciera que se aleja más la posibilidad de retomar las clases. Bueno, en general, estamos pensando que las clases no se van a retomar en mayo.
también hay una alta expectativa de parte nuestra de que esto tampoco se retome en junio. Y dado la proximidad del invierno, creemos que definitivamente tampoco en julio, creemos que vamos a trabajar en agosto en forma relativamente normal. Pero Perdón, el primer semestre esto entonces no valida va. más. Bueno, lo que ocurre es que no lo sabemos, es la autoridad sanitaria y no la educacional la que va a determinar cuándo volvemos. Y en eso cobra validez lo que yo decía. Cada establecimiento educacional verá la forma de regresar. Puedo agregar, Miguel Ángel, que las familias en general no están dispuestas al retorno a clase mientras no se resuelva el tema sanitario que tenemos, la emergencia sanitaria. Y vuelvo a insistir en que es necesario que se valide por parte de las familias e incluso por algunas autoridades educacionales el trabajo que está haciendo a distancia, el trabajo remoto. Y aquí, Miguel Ángel, hay un punto que es bien interesante. Cuando dije antes, los docentes están dando todo de sí mismos por este trabajo a distancia, yo me pregunto si las familias están haciendo exactamente lo mismo. Porque los padres son los primeros educadores de sus hijos y ahora se pone en jaque ese rol. Entendemos que desafortunadamente hay algunas familias que no lo asumen y por eso este plan remoto no tiene la calidad o no tiene los logros de aprendizaje que debiera. Aquí hace falta una mancomunión, pero muy directa, entre las unidades educativas, los docentes y las familias que tienen que realmente integrarse a este plan de aprendizaje remoto. Conversaba con las autoridades del Ministerio de Educación acá en la Araucanía y veíamos estos modelos de Dinamarca, por ejemplo, donde se comenzó a retomar, pero con salas adecuadas para 10, 15 alumnos, con la distancia social necesaria. En las salas chilenas, ¿hay esa condición como para poder trabajar? Miguel Ángel, en la mayoría de los colegios de nuestra ciudad y del país no están las condiciones para aquello. Pero es más, Miguel Ángel, si consideramos salas normales entre 45 50 metros cuadrados, la verdad es que no caben ni siquiera 20 alumnos. Yo calculo que ni siquiera 10, Miguel Ángel, tal vez 8. Pongamos 8 o 10. Por lo tanto, eso significaría dividir un curso en 3 grupos distintos. Eso hace realmente impracticable el retorno del estudiante en esas condiciones. Los establecimientos educacionales vamos a tener que diseñar estrategias, pero extraordinariamente innovadoras. Se me ocurre de manera de ejemplo, una jornada de trabajo que normalmente está entre las 8 y la 1, 2 de la tarde, tendrá que trabajar en 2 o 3 bloques distintos. Ejemplo, que se trabaje entre 8 y media, 9 y media, 10 con un determinado grupo de estudiantes, que después se van a sus casas e ingresa otro grupo previa sanitización del establecimiento educacional, de las aulas. Por lo tanto, es un tema extraordinariamente complejo. Agréguele, Miguel Ángel, qué profesores van a estar disponibles simultáneamente para atender 3 grupos de un mismo curso. Entonces, esto es muy complejo y yo creo que hay que tener la paciencia, la calma, la tranquilidad para esperar que la autoridad sanitaria nos dé el vamos, para que la autoridad educacional respete aquello que ha estado planteando de flexibilidad, para esperar que cada unidad educativa, y aquí otro punto muy importante, Miguel Ángel, se ponga de acuerdo con su comunidad educativa. Tiene que haber participación de las familias en las estrategias de retorno a la educación presencial. No puede ser una decisión unilateral de las autoridades de los establecimientos educacionales. Finalmente, a lo mejor o de pronto ese análisis que hubo en un instante de decir este año dejémoslo pasar y retomemos el otro año con todas las medidas, trabajemos este año mirando en cómo
aplicamos lo que son las medidas vinculadas a el control y evitar el contagio del coronavirus, y el próximo año iniciamos un año escolar dentro de la pandemia, porque si no hay vacuna, lo ha dicho el propio presidente de la República, esto se queda por harto rato con nosotros. Se puede pensar así, Miguel Ángel, pero que yo creo que es extremo. Veamos desde dos perspectivas. Si tenemos un segundo semestre normal, basta para que el año sea aprobado y no se pierda. Desde otra perspectiva, si se valida adecuadamente el trabajo remoto, a distancia, no presencial, que estamos llevando a cabo, insisto, con gran sacrificio y con gran esfuerzo, con gran profesionalismo por los docentes, y se complementa con trabajo presencial, tenemos la posibilidad de llevar el año escolar adelante sin pérdida del mismo. Desde la perspectiva de evaluación, Miguel Ángel, es perfectamente factible que se haga con un solo semestre. Entiendo que hay propuestas para que no haya repitencia. Pero desde otra perspectiva, Miguel Ángel, entendamos que los establecimientos educacionales tienen una función de acogida extraordinariamente importante. Si se consulta a los alumnos, estos están deseosos de retornar a clase. Tienen un espacio allí de sociabilidad, de entretención, de juego, además de lo académico, con sus compañeros de curso. Y esto significa una contención emocional, que es importante también. No podemos ver a los colegios solo desde la perspectiva académica, sino que también desde la perspectiva de la salud mental, en términos de las angustias, de las ansiedades, de los estrés, que pueden ser contenidos si nuestros estudiantes regresan. Me parece que es un tema, como decimos los periodistas, en desarrollo, y hay que verlo día a día, cómo va evolucionando la situación del país. Así que, bueno. Yo creo, Miguel Ángel, ¿sí?, que esto hay que tomarlo con calma e insisto, no podemos convertir una emergencia que es sanitaria, que es económica, que es educacional, en una tragedia. Y sería una tragedia plantear perder el año escolar. Interesante punto, que a veces se pierde en esta nubosa situación que estamos mirando. Muchas gracias, Nelson, un gusto en saludarlo. Gracias, Miguel Ángel, que esté bien, buenas tardes. A ustedes, gracias. Ahí está con la cámara de Carlos Morales, el contacto con Nelson Pinilla, quien es integrante de la Asociación de Sostenedores de Colegios Particulares de la Araucanía.